con este tema que es psicología humanista, que ya ustedes leyeron también y que trabajaron, que es la tercera fuerza, ¿cierto? ¿Por qué se le llama la tercera fuerza? Porque, pues bueno, es una de las buenos días, Mariana. En este caso, es una de las más importantes dentro de la psicología. Recordemos que la primera fuerza se le llama el psicoanálisis, la segunda, según algunos teóricos, es el conductismo, y pues la tercera es precisamente esta, que es el humanismo, que es una de las más nuevas y recientes en cuanto a sus estudios y trabajo en cuanto a ello. Bien, entonces vamos a trabajar un poquito con esta parte. Lógicamente ustedes van a llevar alguna otra materia donde la aborden un poquito más o aborden a sus teóricos un poquito a profundidad, pero vamos a tocar qué es, cómo se maneja y demás. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicas? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien el audio, mi voz? Si gustan comentarlo por el chat, por favor. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Bien, pues bueno, vamos a dar inicio a esta parte. Gracias, Reina. Gracias, Nicole. Bien, en esta parte entonces vamos a ir avanzando en este tema. Les mencionaba, permítanme, déjenme darle bienvenida a Liz. Ok, les mencionaba, bueno, la psicología humanista se le conoce como psicología de la tercera fuerza debido a, pues, precisamente el realce que tuvo para poder construirse como una de las teorías más nombradas actualmente y, pues, lógicamente, al igual que el psicoanálisis y el conductismo, aportó muchos de, pues, lo que hoy conocemos como teorías dentro de la psicología y también en términos que conocemos. Bien, pues bueno, vamos a continuar. Les pido por favor si cierran su micrófono para que no se vicie el sonido. Se los agradezco mucho. Pues bueno, la psicología humanista se ha llamado de la tercera fuerza porque surge a mediados de los años 60. Está en oposición, lógicamente, a las corrientes conductistas que ya habíamos visto con Skinner y con Watson y, lógicamente, al psicoanálisis de Sigmund Freud y de todos los representantes posteriores, ¿no? La psicología humanista va a tener también representantes o teóricos muy sobresalientes como son Abraham Maslow, Carl Rogers, ¿sale? Y que vamos a ir desglosando un poquito su teoría y la forma en que ellos abordan la psicología. Bien, pues bueno, en esta parte entendemos que los precursores del existencialismo, porque también de ahí surge la situación humanista, recordemos que el existencialismo, perdón, ya lo habíamos tocado anteriormente, su ideología consistía en que el individuo era libre de definir la dirección de su vida, es decir, la toma de decisiones y de elecciones era importante en cuanto a la elección del individuo y pues lógicamente había una libre o lo que nosotros llamamos un libre albedrío. Algunos de los representantes de este existencialismo son Sócrates, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y otros filósofos que enseñaban precisamente que la persona o el individuo es libre de decidir su destino y sobre todo las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, pues ellos hablaban de que la existencia determina el ser, a eso nos referimos con el existencialismo y lógicamente es parte de lo que nosotros ya vimos en clases pasadas, ¿cierto? A partir de ello, entonces, es que se concreta la situación del humanismo. Por ahí un pensador también de años anteriores, que es Jean-Paul Sartre, decía que el existencialista más popular del siglo fue él, que la esencia de Dios es producto de la esencia del ser humano, que le damos una existencia a nuestra mente a partir de pues, la existencia de lo que nosotros creamos, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros somos entonces los que regimos ese libre albedrío, ¿no? Que posiblemente Tomás de Aquino llamaba, y en el cual nosotros entonces podemos tomar nuestras propias decisiones y somos libres de guiar nuestro destino o nuestra individualidad hacia lo que queramos. Y la fenomenología asumía que una función crucial en cuanto a la expresión de premisas comunes como posturas dentro de este movimiento se encuentra la parte de aprender, investigar orígenes a las bases de fenómenos y también descartar las formas posibles de percibir fenómenos. La fenomenología, perdón, recordemos que también se enlaza a la situación existencial porque, pues, lógicamente busca la expresión de estos fenómenos que pasan a nuestro alrededor y, pues, esos fenómenos dentro de la situación humanista se refieren a los fenómenos de la mente, es decir, lo que pasa o lo que sucede dentro de la mente. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí, chicas, chicos?
Chicas, ¿verdad? Porque creo que son puras chicas las que han ingresado. Ok, gracias. Bien, en esta parte entonces entendemos que estos precursores, tanto el existencialismo como la fenomenología, son las ideas principales de donde empieza a surgir lo que nosotros vamos a conocer posteriormente o actualmente como humanismo. Bien, es por lo tanto que Abraham Maslow, que vivió de 1908 a 1970, se centra en una psicología que busca la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Pues bueno, la autorrealización implica que la persona se centre en sí mismo. Su concepto central de la psicología, pues precisamente se define en la obtención de satisfacción de las necesidades. Si alguno de ustedes en prepa posiblemente le tocó ver esta parte de Abraham Maslow, pues lo relacionan inmediatamente a la pirámide de necesidades que él puntuaba. La pirámide de necesidades de Maslow habla precisamente acerca de suplir nuestras necesidades desde las básicas hasta llegar a la mayor, que es la autorrealización. Por lo tanto, y se lo definen como la obtención de satisfacción de necesidades progresivamente superiores. Y junto a esto, la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. ¿Quién es el que obtiene toda esta parte? Pues el individuo. Y el individuo es el que tiene que buscarlo. Por lo tanto, esta pirámide que se ve aquí al lado, pues lógicamente tiene que ver con necesidades básicas, las primeras, como el comer, como el dormir, como el excretar, todas estas partes que son comunes en cada individuo y que lógicamente son necesarias, hasta la parte de autorrealización, pasando por las de seguridad, ¿no? Es decir, que tengamos un hogar en donde vivir, una situación en el lugar, que estemos protegidos o nos sintamos protegidos en el lugar donde vivimos. Toda esa parte tiene que ver con un código de seguridad aún de familia, por ejemplo, que la familia pueda apoyarnos o cuidarnos, ¿no? Los sociales, que tienen que ver con la parte de convivencia, de poder relacionarme con los demás, de poder generar empatía y relaciones sociales, y la autoestima, que tiene que ver con el crecimiento personal, ¿no? De autoconcepto, de autorregulación, y la autorrealización, que se logra como una situación de escalar a la plenitud. Entonces, cuando hablamos de esta escala que Abraham Maslow presentaba, pues entendemos que la persona es la que lo busca y que va a estructurar todo su mundo a partir de esta escala de valores o escala, digamos, de satisfacción que va a ir logrando. Y bueno, dice, la experiencia es cumbre. ¿Qué se siente cuando se alcanza una cota como ser humano? Es decir, una meta, un ser aquí y ahora, y se perdió en el presente con la conciencia de que lo que debería ser es el funcionamiento humano maduro, evolucionado y sano. El fin, según Abraham Maslow, que busca cualquiera de nosotros como individuo, es lograr la autorrealización, es decir, sentirnos plenos con lo que estamos realizando, y el humanismo se encamina mucho a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se va a centrar en sí misma, en lo que puede lograr, en lo que puede realizar, y lógicamente es libre de hacerlo, ¿sale? Por eso mencionábamos al principio el existencialismo, que precisamente se centraba en ello, ¿no? En la libertad de toma de decisiones y del individuo para poder realizar estas. Bueno, seguimos. Perdónenme, se regresó un poquito la presentación. Pero bueno, estábamos con Abraham Maslow. Después hay otro representante también del humanismo muy importante que es Carl Rogers. Carl Rogers y Abraham Maslow son dos de los más importantes dentro del humanismo. Dice, su método terapéutico, que era la terapia, si se llamaba terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Recordemos que las terapias que surgen con el psicoanálisis y con el conductismo, pues son muy diferentes. Las dos terapias, aun cuando son muy diferentes en el psicoanálisis y el conductismo, eran muy directivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona iba con el terapeuta y el terapeuta le decía qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Aún en el conductismo se basa en eso, en dejar tareas, en trabajar con la situación de manera que el paciente continúe con lo que tú le estás diciendo. Sin embargo, acá en el humanismo y sobre todo en la terapia centrada en el cliente, no es directiva, no es que tenga que decirle absolutamente todo lo que tiene que hacer. Dice, el terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. En este caso, lo que hace el terapeuta es un acompañamiento en el cual pues tiene que tener ciertas características, como cuáles, la congruencia, ¿no? Si el terapeuta está hablando acerca de ciertas cuestiones es porque él ya las vivió, es porque él las está llevando a cabo en su vida, ¿no? Si yo
estoy dando terapia o como terapeuta, como psicólogo clínico, estoy trabajando con un paciente, tengo que tener congruencia en lo que yo hablo con él. Es decir, que lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, que tiene que mejorar su autoestima, que tiene que cuidar ciertas áreas, es porque en mi autoestima, en mi proceder, yo ya trabajé con ello. También la empatía, ¿no? Que la persona sea empática con el otro, que se pueda poner en los zapatos del otro, que pueda ver desde la perspectiva de un otro, la transparencia, ¿no? Que haya una muy buena comunicación entre el terapeuta y la persona que está aceptando la terapia, una aceptación incondicional. Esta era muy importante para la situación y es muy importante dentro de la terapia humanista porque una de las cosas que hace el terapeuta es aceptar a la persona, no importa lo que haya pasado, lo que esté viviendo, la persona es pues digna de aceptación por parte del terapeuta y el trabajo que se hace con él. La confianza radica normalmente, en este caso, en el cliente, que quiere decir que tú como terapeuta o el terapeuta humanista va a generar que la persona que crea precisamente en la persona y que la persona puede avanzar en su desarrollo humano de tal manera que pueda alcanzar el potencial que tiene, ¿no? Es decir, alcanzar esta autorrealización que ya más lo mencionaba. Y el rechazo al papel directivo del terapeuta. Una de las cosas que menciona en la teoría humanista y lógicamente esta parte de la terapia centrada en el cliente es que el papel central está dado al individuo, en este caso al paciente. No lo llaman paciente aquí, lo llaman cliente, ahorita lo vamos a ver, pero en este caso la terapia entonces va a ser únicamente centrada en él y él es el que tiene el poder de decisión de decir hacia dónde encaminar la terapia. Aquí el terapeuta no va a ser directivo, no le va a decir hacia dónde tiene que ir o qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que puede realizar, que realmente en terapia nunca se hace esto, pero de pronto la terapia psicoanalítica y la terapia conductual sí influyen para que la persona pueda generar ciertos cambios de conducta o que caiga en ciertos momentos, digamos, por ejemplo, el psicoanálisis lo maneja como el insight, que se dé cuenta de lo que está pasando o que su introspección sea adecuada. Perdón si me empiezan a oír entrecortado, de pronto mi internet está fallando, una disculpa por ello. Bien, si de plano no me escuchan, por favor, coméntenlo en el chat, por favor. Pues bueno, seguimos. Para los humanistas ya no existen los pacientes, sino los clientes, lo que les mencionaba. Acá la figura del paciente no va a ser nombrada como eso, como paciente. Lo nombran como cliente, porque dice que, bueno, el cliente es aquel al que yo le doy toda la atención para poder entonces trabajar con él mismo. Le estoy brindando un servicio y por lo tanto él está comprometido también a que esa parte del servicio pues pueda cumplirse. Dice, el terapeuta es como un confidente o consejero que escucha y alienta por medio de una actitud comprensiva dentro de un plano de igualdad. Los humanistas normalmente trabajan mucho con esa parte. No son tan tajantes como el psicoanálisis. El psicoanálisis es fuerte bajo la situación terapeuta porque pues normalmente consigue que la persona se dé cuenta de ciertos aspectos de su vida que están pues contrarios a lo que deberían estar pasando, pero lo hace de una manera muy a veces agresiva, de tal manera que la persona pues se siente agredida o se siente acorralada hasta el punto de sacar esa emocionalidad que trae. En el conductismo, pues lógicamente se maneja más la parte del condicionamiento, como ya lo habíamos mencionado, y por lo tanto, pues de cierta manera se condiciona a la persona a que haga o realice ciertas actividades de formas que pues busca, ¿no? El terapeuta y que él, según la teoría y según lo que él ha buscado, o según lo que él ha planteado, se redirija a la conducta de la persona. En cambio acá, pues no, aquí normalmente el terapeuta va a ocupar una situación en donde él es confidente, que quiere decir que la persona viene, platica, ¿no? Trabaja con él, le escucha, le alienta, le da la pauta o la libertad para que él pueda decidir acerca de la situación que está viviendo, pero también, pues, lógicamente se vuelve un consejero y alguien que puede aportar a la vida del individuo. Sin embargo, le da más libertad, digamos, en plano de igualdad, que en este caso no estamos viendo la figura del terapeuta y el paciente, como normalmente se veía en otras formas, sino que aquí está el terapeuta y el cliente en el mismo lugar, por eso el nombre del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque él viene y autoriza un servicio que yo le estoy brindando y que lógicamente estamos en una posición, tanto él como yo, de igualdad. ¿Sale? La terapia se basa entonces en dar al ser humano el valor que tiene, así como la atención y empatía que requiera. Esta imagen que tienen ustedes en la tercera es de una mujer en la cual se trabajó precisamente desde la terapia humanista con una técnica que se llama técnica racional emotiva de Albert Ellis, que también es parte de lo que se trabaja dentro de esta
terapia, ¿no? Y la autopercepción, que también tiene que ver con cómo se ve el individuo o el cliente en este caso, dentro de la terapia, cómo él viene, cómo se presenta y cómo el terapeuta lo acoge, ¿no? Hay algunos dentro del inicio de esta terapia que trabajaban muy de cerca con sus pacientes, de tal manera que muchos de ellos venían a su casa y veían a su familia y se inmiscuían por esta parte de la congruencia, ¿no? De decir, bueno, si yo te estoy hablando acerca de ciertas situaciones de valores, de integridad, de cuestiones de este tipo, es porque los puedes ver reflejados en mí. Yo me convierto entonces en un modelo, ¿no? En esta parte como terapeuta para que tú des continuidad a aquello que tienes que ver y conocer y cómo tienes que hacerlo. Entonces, de pronto, es así como se trabaja o se trabajaba en ese momento la terapia humanista. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicas, chicas creo, porque no sé si ya está Luis y Orlando. Pero bueno, chicas, ¿dudas aquí? ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. No, no hay dudas, ninguna. Gracias por contestar. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me escriben, yo los estoy leyendo en automático aquí en el chat. Y bueno, mencionaba que la terapia centrada en el cliente, esto es de Rogers, dice que el individuo posee en sí mismo los medios para su autocomprensión y el cambio del concepto de sí mismo, las actitudes y las capacidades para transformar su comportamiento y bueno, su comportamiento autodirigido y generarlo, ¿no? En esta parte entonces hablamos de que la terapia centrada en el cliente pues busca que la persona se dé cuenta a sí misma de lo que necesita y que pueda tener la capacidad de transformar ese comportamiento y autodirigirlo a los logros que él quiere. Nuevamente, como Maslow lo mencionaba, ¿no? Que busque la autorrealización a partir de que él mismo se dé cuenta en lo que está fallando y pues lógicamente, perdón, otra vez la terapia centrada en el cliente es que creen que el individuo tiene en sí mismo todo el potencial para alcanzar las cosas que necesita, pero tiene que darse cuenta, ¿no? Muchas veces es por eso que viene a terapia, según el humanismo, ¿no? Porque no se ha dado cuenta o no valora o no ve todo lo que él tiene. Y únicamente la parte del terapeuta acá no es decirle necesitas esto, esto y esto, porque sería muy dirigido, sino ayudarle a descubrir, que lo descubra y que a través de ese medio, pues comprenda el cambio que necesita y él mismo sea quien lo transforme. Si se dan cuenta, pues el humanismo es muy noble, ¿no? En esta parte se le conoce así, porque pues busca que la persona encuentre los factores que se están apropiando de la situación que no le deja avanzar o no le permite superar las situaciones que ha vivido. Bien, también dice la finalidad de la terapia en cuanto a Carl Rogers puede ser a buscar superar el estado de incongruencia entre el yo real y el yo social, es decir, la descronización o no cronización del self. El self es el yo mismo, no se le conoce así dentro de esta técnica o terapia, para poder así pensar más en sí mismo que en la imagen del sí. Cuando hablamos del self, estamos hablando de la situación de la percepción que tiene la persona, el sí mismo de él, del individuo, digamos. Cuando hablamos de incongruencia entre el yo real y el yo social, muchas veces en esta parte del yo real y yo ideal, pues ya hablábamos de la estructura del ello, yo y el super yo con el psicoanálisis. Por ahí retoman este término del yo y hablan acerca de un yo ideal y un yo real, ¿no? El yo ideal es aquel que nosotros creemos que podemos ser, ¿no? Cuando tú le preguntas a un niño quién es, pues te va a decir, yo soy muy fuerte y soy muy grande y tengo muchos poderes, ¿no? Porque en su imaginario él es así. Ese es su yo ideal, ¿no? Digamos que es el imaginario que tiene. Pero el yo real, pues es que es un niño, que es pequeño, que tiene una edad, que está en desarrollo, ¿no? Con nosotros pasa lo mismo. De pronto tenemos situaciones en las que se implica o se ve implicado el yo real, pero también el yo aquí lo toman como social, es decir, lo que los demás esperan que yo sea, pero lo que yo realmente soy. Y en medio de eso tiene que existir congruencia, porque si yo en medio de la sociedad figuro como cierta situación, tengo una posición o me ven de cierta manera, pero en mi yo real, digamos, no está siendo congruente con esto, va a haber lo que nosotros llamamos una disonancia y entonces va a empezar a chocar. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, con alguien que, digamos, a nivel social es reconocido y es muy querido y todos lo admiran y todos lo ven fuerte y demás, pero en su yo real, pues es alguien que tiene o está lleno de inseguridades, que normalmente no tiene ataques de ansiedad o de pánico, ¿no? Y está teniendo alguna situación de ese tipo, entonces su yo real y su yo social no están adecuados, no están congruentes y eso le va a dar problemáticas. Por lo tanto, lo que se busca es que este estado, el yo real y el yo ideal, puedan nuevamente permanecer de una forma sincronizada y entonces eso ayudará a que el ser, precisamente el sí mismo del individuo, pues pueda generar una imagen correcta de lo que es él o de quién es él, ¿sale? A eso llevaba la situación de la parte del humanismo. Bien,
Y pues bueno, en esta parte, las metas dentro, porque bueno, el humanismo no solamente, como les mencionaba, es una de las terceras, o bueno, de la tercera fuerza se les llama, porque es una de las más importantes dentro de la parte de la psicología, pues viene a generar metas, ¿no? Dentro de la educación y son las siguientes, ¿no? Simular la potencialidad de los individuos. Una educación humanista siempre va a buscar eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes posturas de cómo nosotros manejamos la educación. En un momento se manejó mucho la educación conductual, donde había premios y castigos, ¿no? Y se trabajaba de esa manera. Después sobre una educación cognitiva, también se trabajó sobre educación humanista y también hoy en día sobre educación constructivista. Pues bueno, dentro de lo que marca la educación humanista, pues es estimular la potencialidad de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner nuevamente la carga sobre el individuo. Él es el que tiene que avanzar, él es el que tiene la potencialidad y el que las puede alcanzar. Promover la autorrealización también, que la persona se sienta realizada a partir de las actitudes, de las actividades y de las situaciones que hace para poder alcanzar lo que nosotros llamamos autorrealización. Ayudar también al individuo, en este caso, a vivir en un mundo de perpetuo cambio. Una de las cosas que sí genera la situación humanista es que nosotros estamos en constante cambio y por lo tanto ese constante cambio nos va a llevar a adaptarnos y la adaptación depende nuevamente del individuo, que el individuo sea el que tome la iniciativa para poder adaptarse. Descubrir también la verdadera vocación del ser que hemos vivido. Una de las cosas que busca el humanismo es el propósito de tu vida, es decir, a qué viniste a este mundo, para qué estás, qué quieres influir, qué quieres aportar y eso, pues precisamente es una de las premisas dentro de la situación humanista, que en medio de buscar la autorrealización, te encuentras a ti mismo y encuentras tu vocación, encuentras aquello para lo que viniste a vivir, ¿no? Al mundo, que es una de las situaciones, pues, que busca la parte humanista. La educación democrática centrada en la persona de Carl Rogers, pues, mencionaba que la persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su aprendizaje. La educación, nuevamente, dentro del humanismo, habla acerca de eso, que yo no necesito que me estén constantemente diciendo lo que tengo que hacer, como era dirigido, sino acá que yo soy responsable de lo que quiero aprender y yo controlo entonces esa parte de aprendizaje. Si quiero aprender algo nuevo, entonces voy y lo busco y lo añado a mi conocimiento, ¿no? Entonces le da esa autonomía al estudiante de que para que pueda conocer algo, él tenga que ir a investigarlo y él es suficientemente capaz para poder generar un aprendizaje. El contexto educativo debe crear condiciones favorables. Una de las situaciones que se viven, ¿no? Dentro de la educación humanista es que el ambiente que se crea sea favorable para la recepción del conocimiento del alumno, es decir, que haya seguridad, que haya nuevamente esta parte de suplir las situaciones básicas, la parte del ambiente social, de éxito, de fraternidad, para poder entonces contextualizar y dar condiciones favorables para la educación. Menciona también que la educación debe ser globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal. Esto es muy importante porque de pronto algunas otras teorías dejaban fuera la situación afectiva o lo interpersonal y solamente se centraban en lo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho tiempo se pensó que el alumno solamente venía a la escuela y lo único que era que le diéramos la parte cognitiva, es decir, que aprendiera cosas. Hoy en día ha cambiado eso y parte ha sido de la educación humanista, que no solamente es darle la parte intelectual, sino también preocuparnos por la parte afectiva, cómo está a nivel emocional, qué factores tiene de protección a nivel emocional, en la situación interpersonal, cómo se lleva en su ambiente educativo, cómo se lleva con sus compañeros, con la parte administrativa en cuanto a la escuela, en cuanto a sus docentes, y todo eso influye en la situación educativa para el humanismo. Y que también los alumnos tengan iniciativa y autodeterminación. Esto ayuda mucho en la educación para el humanismo. ¿Por qué? Porque otra vez es el alumno el que propone lo que quiere aprender, es el alumno el que guía su conocimiento y si tú le das un contexto adecuado y una oportunidad en cuanto a autorrealizarse, pues va a encontrar muy bien su vocación y su camino para poder crear las condiciones, digamos, de crecer y poder alcanzar lo que ellos buscan con la autorrealización. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí, chicas? Si vamos entendiendo lo que es el humanismo, ya ustedes leyeron parte de ello en su lectura, en el libro, pero bueno, no sé si tengan alguna duda o algún aporte que quieran hacer. Gracias, Liz. Perfecto. Bien, May, gracias. Gracias, Nicole. Ok, bueno, entonces si vamos bien, vamos a continuar, ¿sale? Y bueno, les decía, dice, la evaluación se centra en esta parte, en lo educativo, en la autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que para el humanismo, la persona es la que se autoevalúa. Es decir, si tú quieres saber hasta dónde has llegado con la situación de tu autorrealización, eres tú mismo quien tiene que evaluarlo.
Porque dice, no tendría sentido otro tipo de evaluación dado el enfoque autoiniciado y autodirigido de la enseñanza humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el alumno es el que se evalúa. De ahí surge la parte de autoevaluación, ¿no? En donde yo evalúo mis logros, mis alcances, hasta dónde he llegado, hacia dónde quiero ir, porque yo soy el auto, yo soy el individuo, yo soy el que guía mi vida. Si se dan cuenta, pues esta parte del humanismo lo que hace es darle el poder al cliente, porque así lo llaman el cliente, a la persona como tal, para que él pueda determinar hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer, qué quiere realizar, hasta dónde pretende llegar, y solamente él es el único que puede evaluar cuánto ha crecido, cuánto ha logrado y qué es lo que quiere todavía por seguir, ¿no? En esta parte. Y pues bueno, mencionamos en esta parte, perdón, ok, tenemos 10 minutos todavía porque ya se va a cerrar Zoom. Les mencionaba. Dice, el aprendizaje tiene que involucrar a la persona en su totalidad y ser experiencial. El aprendizaje humanista, pues lógicamente va a involucrar al individuo para que él sea el que viva la experiencia y que la totalidad del aprendizaje sea de él. Dice, el alumno es diferente de los demás, posee efectos, intereses y valores particulares y se le debe considerar en su totalidad. Aquí no es que yo solamente vea su cognición o cómo aprende o cómo no aprende, sino que pueda ver en su totalidad todas las cosas que él posee, otra vez la parte emocional y la parte interpersonal. El profesor debe comprender a los alumnos poniéndose en su lugar, es decir, la empatía, eso lo genera mucho el humanismo, ¿no? Y ser sensible a sus percepciones y sentimientos, así como rechazar el autoritarismo. Una de las cosas que es muy noble, les decía nuevamente esta corriente humanista, es que se centra en el humano, es decir, lo ve siempre bueno, no lo ve como alguien que es bueno, que puede superarse, que puede cambiar, que puede mejorar su situación, y pues lo ve desde un panorama muy noble, ¿no? Que el humano siempre va a ser noble o va a ser bueno. Y dice que la enseñanza se debe centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. Y eso también pasa dentro de la terapia humanista. Es decir, que tú buscas que el ser humano entienda que las decisiones que él hace le van a determinar a futuro y lógicamente él es el único que puede decidir qué hacer o no hacer. Y bien, dice, para alcanzar los objetivos humanistas se aplicará la siguiente metodología de enseñanza, trabajar con problemas percibidos como reales, la parte de casos, proveer recursos, lecturas, películas, donde él pueda nuevamente encontrar, ¿no? Lo que busca, ¿no? Las situaciones de crear su propio aprendizaje, usar acuerdos, ¿no? Hasta dónde pretendemos llegar, cómo lo vamos a realizar, en qué momento, y participar en clase de grupos de aprendizaje cooperativo, propiciar el trabajo de investigación, es parte de lo que hace una educación humanista y que busca pues precisamente ayudar a crecer dentro de al ser humano. Se aplica lógicamente esta parte humanista en muchos otros ámbitos, como lo mencionábamos al principio, en la teoría centrada en el cliente, ¿no? En la terapia, en educación y también muchas veces en la forma de abordar ciertas problemáticas. Es bueno abordarlas desde la teoría humanista porque nuevamente les digo, es muy noble, siempre se acerca de una manera muy empática con el individuo y le da mucho valor a la parte de su individualidad. Entonces, pues es considerarla o es considerable que esta teoría pueda servirles mucho, sobre todo a aquellos que quieran inclinarse a lo mejor a una pues psicología clínica posteriormente, ¿no? Y que quieran tomar una de las corrientes teóricas, pues el humanismo es buena, tiene también sustento teórico y aunque es nueva, porque estamos hablando de los 60, 70 cuando surgió, pues ya ha ido avanzando y ha ido creciendo también en cuanto a su regularidad y en cuanto a sus posturas básicas, ¿no? Que ya conocíamos a Rogers y a Maslow como los precursores de esta teoría. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicas? Chicas, ¿sí están aquí? Perfecto. Ok. Pues bueno, por aquí hay un video que ya no lo pasé, pero bueno, hablaba acerca del libre albedrío, ¿sale? Eh, El libre albedrío habla acerca de que nosotros tenemos la posibilidad, perdón, de decidir lo que queramos, hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Entonces, aquí mencionaba también el humanismo, ¿no? Que nosotros al ser libres de lo que queremos hacer, lo que queremos vivir, pues también decidimos si queremos echar a perder, bueno, no echar a perder, sino tomar un camino que a lo mejor no es el adecuado y vivir la experiencia y es de cada uno de nosotros, ¿no? Parte de la terapia se centra en eso, ¿no? Tú como individuo eres libre de decidir, yo no te voy a decir qué hacer, tú eres el que eres libre de decidirlo, pero en medio de ese camino puedes o autorrealizarte o perder tu camino, ¿no? Y perder la situación del propósito para lo cual estás actuando. Bien, bueno, si no hay dudas o preguntas, aquí paramos la parte de humanismo. Permítanme tantito, déjenme cerrar ya la parte de esta presentación.